Tigres ha tomado la decisión de dar por terminada la relación laboral con Diego Coca, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la selección nacional. Se rieron de todos, sabían perfectamente que iba a ser Coca. Que nos dieron a tole con el dedo, ¿no? Curiosamente, al final del camino, es el técnico de ese grupo. Es que Almada me quedó mal en Santos, entonces ya no. Es que Miguel Herrera, pues no es de mi... No, entonces Diego Coca, y te limitas. Opinión impopular, no me parece tan mala la idea de Diego Coca al frente de la selección. De verdad, no me parece nada mala. Pero también vayamos al otro lado. Esta institución está formada por su historia. Nadie está por encima de la institución. Se rieron de Tigres, ¿eh? Bueno, tan se quedó pusilánime Tigres que le arrebataron el técnico. ¿Sabes cuándo anunciaron que Coca era el técnico de Tigres? El 16 de noviembre. No van ni 3 meses. Yo no tengo nada en contra de Alejandro Irarrágorri, ni mucho menos. Está claro que él pone a Diego Coca. A mí me hacía ver que él era, y lo dije así abiertamente, el Guardiola de los Américas. ¡Wow! Buenas tardes, amigas y amigos. El Guardiola de las Américas. Bueno, no tenemos ese tipo de presupuesto, pero tenemos... ¿Quién será? ¿El Pedrosa de Bristol? Está con nosotros Barak Feber. Barak, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi querido Samuel Eto'o de Las Vegas? Lo tomo. Ay, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? El Guardiola a partir de las hoy Américas. tenemos técnico en la selección nacional. Hoy sabemos que hay técnico en la selección nacional. Hoy descubrimos o confirmamos que hay nuevo dueño en el fútbol mexicano. Yo creo que ambos. Y vamos a hablar de eso, Barak, porque hay mucho de qué hablar. ¿Con quién hablamos de eso? ¿Con quién te gustaría hablar de eso? Tú pide a alguien y te lo traigo. ¿Existe Paco Gabriel de Anda? David no. ¿Quién más? No tenemos disponible. No hubo presupuesto para tanto goleador, pero aquí estamos en lo que pueda ayudar. No, y ve cómo viene. No. Disculpe, ya no me dio tiempo. Con corbata presidencial ya de las no me dio, antiguas, no me dio tiempo de quitarme la corbata, vengo de Sports Center, ahí es obligatoria. Aquí estamos, con mucho gusto. Abrazo a los dos. Híjole, impecable, eso sí. Saludos. ¿Cómo te viene? Tú que vas a lidiar más que ningún otro de nosotros con el nuevo técnico de la selección, Mau, ¿cómo te viene esta noticia? A ver, no tengo el gusto de conocer a Diego Coca. Ayer empecé a hablar con ciertas fuentes para que me contaran cómo es el trato de Diego Coca. Yo de lo que he visto de Diego Coca en el fútbol mexicano, sin olvidar su paso por Xolos, que no fue bueno, por lo menos sus antecedentes inmediatos, a mí me han dejado muy buenas sensaciones. Un estilo de juego bien definido, un estilo de juego que le puede ayudar a la selección mexicana, un Diego Coca que convence al futbolista, por lo menos así lo hizo con el equipo del Atlas, convenció al futbolista, y de ser un equipo perdedor lo volvió en un equipo ganador por lo menos en 2 temporadas seguidas, ¿no? Y eso no es poca cosa. Haber hecho campeón 2 veces al Atlas no es poca cosa en el fútbol mexicano. Argumentos y requisitos me parece que tiene Diego Coca para dirigir a la selección mexicana. Ok. Y también amistades, Hércules. Sí, que creo que es el factor importante en todo esto, y vamos a hablar de eso, ¿no? El conflicto de intereses entre pues todo el fútbol mexicano y lo que es Diego Coca llegando a selección. Porque primero era Guillermo Almada o el Piojo Herrera, y de la nada se suma a esa lista Ignacio Ambriz, Bielsa, y luego el Turco Mohamed, y luego de repente Diego Coca, y ahí vemos el comunicado de mis Tigers informando que nadie está por arriba de la institución. Diego Coca ni menos, y para afuera se va. Va a ser Antonio El Chima Ruiz, que toma cargo por mientras del equipo de Tigres. Pero hablando de esos conflictos de interés, Barak, o sea, es increíble cómo llega Diego Coca. Llega pues con un presidente del Atlas y de Santos que puja por él y que cada vez tiene más poder, sino es que tiene el poder del fútbol mexicano, y con un representante, ¿no? Que
que se apellida Bragnaric y que más que representante, pues tiene tentáculos en todos lados, ¿no? Pues sí, ahí puedes ver Aquí están. el conflicto. Bragnaric y Hank. Sí. Hank recordando que fue súbitamente, ¿no? Con Xolos, uno de los miembros del comité espurio con el que se escoge al nuevo entrenador de la selección nacional. Todavía Hank tiene 2 equipos. Se entiende que el Querétaro sigue perteneciendo al Grupo Caliente, además de Defensa y Justicia en Argentina. Es dueño del Elche y de Defensa y Justicia Bragnaric, que es socio de Hank como dueño de Xolos. Y bueno, curiosamente Bragarnik es representante de Diego Coca. Ahora, Mau, los nombres cambian, ¿no? Ahí está Grupo Orlegui, es dueño de, lo sabemos, Santos y Atlas. Diego Coca ha trabajado curiosamente en Xolos, equipo de Hank, en Santos y Atlas. Al final de cuentas, preguntas al Chile, mi querido Mauricio y May. Esto siempre ha existido. A ver, las caras cambian, ¿no? Puede ser la carita de Decio, luego la de Justinio, luego la de Luisa, los entrenadores, los que quieras, desde Miguel Mejía Barón hasta La Puente, llegando hasta Diego Coca. Los representantes pueden ser Lara, puede ser Hurtado, ahora es Bragarnik. Los intereses son los que siguen afectando a la selección nacional. ¿Este conflicto de intereses en particular va a afectar a la selección más que en otros momentos? Este en específico me parece que no, Barak, porque si vemos los candidatos que había, a ver, a mí no me parece un disparate que Diego Coca sea el técnico de la selección mexicana. Si tú me dijeras, este personaje que hoy va a ser el técnico de la selección mexicana, que tiene esta unión con los personajes ya mencionados, ¿no? Con el caso de Bragarnik, el caso de Alejandro Iraragorri y el caso de Ares de Parga, bueno, un técnico incapaz que llegó por medio de las amistades o las relaciones que tenía. Pero en este caso, Diego Coca no llega solamente por esa relación que tiene con esos personajes ya mencionados. Para mí, llega con credenciales suficientes para dirigir a la selección mexicana. Insisto, el trabajo que hizo con Atlas me parece un muy buen trabajo para poder decir que tiene la capacidad suficiente para dirigir al tricolor. Me parece que todo esto no pasa tanto por el nombre del técnico de la selección mexicana, sino pasa por las formas tan enrarecidas en el fútbol mexicano que te llevan a tomar decisiones importantes como la de nombrar a un técnico de selección. A ver, es que ya afectó la selección mexicana, Barak. Ya la afectó. Rodrigo Ares de Parga trabajaba en Grupo Querétaro. Sí. Y de repente es el encargado de dar las entrevistas con los candidatos. Sí. Este técnico, Diego Coca, puede tener las palmares, puede tener las credenciales. ¿Mandé? ¿Para qué querías entrevistas? Bueno, otra cosa. Puede tener credenciales, como dice mi querido Mao. Puede tenerlas, no hay problema. Pero era Almada y Piojo. Y porque de la nada ya se sabía que iba a llegar otro técnico, los Martínez dijeron, bueno, me voy de aquí, afecta. Ahora, Grupo Martínez, uno de los más exitosos, no es parte del fútbol mexicano en ese comité famoso. De repente comité, que podemos decir que es un juego político porque Grupo Caliente y ahora Grupo Orlegui tienen un técnico que han manejado, un técnico que es parte de su grupo, un técnico que es parte de su confianza. Son las formas tan raras como se maneja el fútbol mexicano, Hércules. Pero hablando concretamente del nombre Diego Coca, ¿alguien cree que no es el indicado para dirigir a la selección? Pero si tenías a Bielsa, tenías a Guillermo Almada, que está hecho para el pool, y vas con Coca, no me digas que no afectó las amistades. ¿Te parece, Mauricio, suficiente de verdad la trayectoria de Diego Coca? Es decir, lo que hace en el Atlas, que es algo que no se había hecho nunca, ¿no? Ahí está. Polémicas aparte, que también habrá muchos que puedan argumentar cómo llega a ganar el Atlas ese par de títulos. Había que ganarlos y no se había ganado nunca y menos de manera seguida. Ahora, la trayectoria de Coca, desde que empezó a ser director técnico hace 15 años, muy pobre, muy pobre, salvo en Racing, donde hace campeón al equipo, pero ha pasado por muchos equipos, en ninguno se ha quedado más allá de un año y medio a lo mucho. Su balance de victorias y derrotas. Muy pobre lo de Coca. En el Atlas, porque hay que ver cómo
cómo acaba en el Atlas, son números muy pobres. Ok, ¿y con quién lo vamos a comparar? ¿Quién era el otro candidato? Guillermo Almada. Era muy Miguel superior Herrera, Almada, por ejemplo. Bielsa. Era muy superior Almada. Era muy superior el presente de Miguel Herrera. ¿No crees? Bueno, si estás Ahora, hablando... ¿no te parece perdón, que el proyecto de Almada, que los números de Almada, que el fútbol de Almada... Los números no, que el tiempo que estilo lleva de Almada juego. En distintos equipos del fútbol No, mexicano. los números no son mejores. El estilo de juego... ¿No? No. Guillermo Almada, ¿cuántos títulos tiene? ¿Y cuántos tiene Coca? No, bueno, por títulos son dos contra los uno. Los títulos son los que mandan. Con dos equipos distintos. Los títulos son los que mandan. Ahora, nos metemos en el estilo de juego... Entonces, Barak, si nos metemos en el estilo de juego, yo hubiera preferido a Guillermo Almada. Ahora, me parece que el estilo de juego que también practicó Diego Coca con el conjunto del Atlas le puede venir bien a la selección mexicana. Debutó 4 mexicanos en su tiempo con Atlas. Ahí le diste un punto interesante, Hércules, un punto muy interesante. Guillermo Almada potenció mucho mejor al futbolista mexicano que Diego Coca. Diego Coca utilizaba una base de futbolistas extranjeros y Guillermo Almada utilizaba a 8 futbolistas mexicanos en Pachuca, o ha utilizado a lo largo del último año, a lo largo de los últimos 2 torneos. Ese es un punto, por supuesto, a favor de Guillermo Almada. Si en Mauricio hubiera estado la decisión, yo hubiera decidido por Guillermo Almada. Ahora, cuando lo pones en la balanza, tampoco es que sea infinitamente superior Almada a Coca, ni Coca a Almada. Estaba muy parejo. No de mejor, pero sí es diferente. ¿Sí me entiendes? Apuestas a algo con Almada, un estilo de juego que tal vez conoce el mexicano Almada más. había ganado... Pero ese estilo de juego, ¿a qué ha llevado a la selección mexicana? Porque es el estilo de juego, un estilo de juego similar al de Miguel Herrera, un estilo de juego similar al de Ricardo Lavolpe. ¿Y qué ganaron con ellos? ¿O qué ganó la selección mexicana con ellos? No, y al de Martino... No, y había una continuidad con Osorio y con Martino, y la selección mexicana cada vez iba peor. Ahora, me vas a decir que porque Coca es el último campeón del fútbol mexicano, o el penúltimo y el antepenúltimo, antes de que Almada ganara el último título, entonces tiene suficiente peso, como lo tuvo en su momento el propio Lavolpe, como lo tuvo Miguel Herrera, que era el técnico de moda, como increíblemente hubo una final, ¿te acuerdas? Toluca contra Santos, en la que se definen penales, y todos sabíamos que el que ganara esa final, cuando ya los técnicos no tenían nada que ver en los tiros penales, iba a ser el nuevo técnico de la selección nacional, ya fuera el Chepo Latorre o Rubén Omar Romano. ¿Por qué? Porque a los técnicos de moda. La única conclusión, antes de leer el tuit de Roberto Vesconco y pasar al siguiente tema, Mauricio y Hércules, la única conclusión que nos puede llevar a esto, más allá de las credenciales que pueda tener Almada, las que pueda tener Coca, es que pasan los años, pasan las décadas y muy pronto pasarán los siglos, y México está hundido en el mismo tema de premiar dándole a la selección nacional al técnico de moda, no al técnico que mejor se adapte a sus necesidades, al técnico de moda, al técnico que ganó el último torneo, desde Mejía Barón hasta La Puente, hasta Miguel Herrera, llegando hasta nuestro porque reduces las opciones a lo que tienes en tu mercado. El día que salgas, el día que vayas por algo más, el día que tengas una baraja de más entrenadores, bueno, entonces ahí podemos llevar a cabo esa polémica. Pero mientras tu universo sea la liga local, pues seguramente se van a seguir decidiendo por los técnicos que en la actualidad no fue con Tata Martino, Ojo. ¿No? Ni con Osorio. Bueno, Osorio ya estaba en Liga MX. ¿Y cómo acabó la historia, no? Ahora, no, a ver, dije un ratito al pueblo. El tema es el siguiente, más allá del técnico, lo que yo le preguntaba a Hércules de arranque, Mau, era si a partir de hoy confirmamos no solamente que hay un nuevo técnico, sino que hay un nuevo dueño del fútbol mexicano. Dice Roberto Vesconco, lo de Coca no sería en el afán de mejorar nada, sino de confirmar quién manda. Es un golpe en la mesa, obvio, y en este caso, cuando había un debate entre Coca y Almada, no era tanto entre los perfiles de un técnico argentino y de un técnico uruguayo, de un técnico de Tigres que pasó por Atlas y otro del Pachuca, ¿no? Sino el peso que siempre se le ha adjudicado a la empresa donde trabajaste durante tanto tiempo, Mauricio, y a la que quieres tanto, al señor Emilio Azcárraga. Y la pregunta es, desde tu sensación y con estas noticias, que no son de un día para otro, ¿no? No es algo que nos sorprenda y que de repente la cota de poder de Emilio Azcárraga
sea menor, pero ya no pesa, ya no hablemos de que ya no manda, ya no pesa del fútbol mexicano. Sí, para mí sí pesa. Para mí sí pesa. El tema es que últimamente en el tema deportivo y en estas decisiones influye más el Grupo Orlegui, Alejandro Irarrágorri. Y eso es sabido por todos, ¿no? Pero por supuesto que sigue pesando ¿cómo que en el fútbol influye más? mexicano el nombre y la figura del señor Emilio Azcárraga. O sea, eso me interesa más. ¿Cómo que influye más que lo que es Azcárraga? Sí, porque me parece que Alejandro Irarrágorri, al estar mucho más involucrado en lo deportivo, porque al final el señor Emilio Azcárraga tiene otros negocios muy importantes, como lo es Grupo Televisa, al estar mucho más enfocado Alejandro Irarrágorri en lo deportivo, entonces ha llegado a influir en ciertas decisiones en tiempos recientes, pero de que sigue existiendo el peso específico de la figura de Emilio Azcárraga en el fútbol mexicano, eso sigue existiendo y seguirá. ¿Por qué? Bueno, por quién es y por cómo se ha manejado el fútbol mexicano en los últimos tiempos y por lo que tiene, ¿no? También. Pero ¿no crees, Hércules, tú no crees que esta aparición, no súbita, sino progresiva en los últimos años de Irarrágorri en las tomas más importantes de decisión en el fútbol mexicano, no esté palomeada por Azcárraga? ¿No crees que tenga que ver con que había un grupo que realmente amenazaba el poder de Emilio Azcárraga, y ese era el grupo Los Martínez, y que encontró en Orlegui la perfecta alianza como para que, aunque no domine el 100%, aunque no tome las decisiones al 100%, siga mandando él y los suyos y no los otros? Yo creo que tienes algo de razón en eso, Barak. Sí veo que en los últimos años tal vez, y lo dejo así, los dueños de América no le invierten tanto como el América de los viejos tiempos. Ahora el fuerte económico, el fuerte de la cartera son los regios. Y de repente los que toman poder en el fútbol mexicano, en Liga MX, pues es Grupo Orlegui y Grupo Martínez. Dos grupos que han hecho cosas muy exitosas. Y creo que ve en Grupo Orlegui un aliado, como has dicho. De todo, muy buenas y muy malas. Sobre todo Orlegui, cosas muy malas, nefastas diría yo, ¿no? Porque yo solo oigo lo importante que ha sido la irrupción de Alejandro Irarrágorri en el fútbol mexicano y los milagros que hizo en Santos y en Atlas. Y yo tengo que recordar, a ver, y quién fue el primer encargado en acabar con el descenso y ascenso del fútbol mexicano. ¿Y quién fue aquel que los derechos de transmisión de Televisa, y por eso te preguntaba, o le preguntaba a Hércules Mau, el tema de la alianza que hay entre Emilio Azcárraga y Alejandro Irarrágorri, quién fue el hombre que cuando realmente por primera vez los derechos de transmisión iban a licitarse a un proceso democrático al mejor postor? En ese momento Alejandro Irarrágorri reunió los votos necesarios para, caso cerrado, no hay más ofertas que la de Televisa y renovamos con Televisa. Sí, pero si hoy hablamos de proyectos deportivos, que me parece eso le falta al fútbol mexicano, a la Liga Mexicana, proyectos deportivos serios, bueno, pues tenemos que basarnos en el proyecto de Grupo Orlegui y en el proyecto de Grupo Pachuca. Son los dos proyectos mejor armados, mejor construidos, y después le podemos sumar a Tigres y a Monterrey, pero la realidad es que hoy son un ejemplo a seguir, más allá de la multipropiedad misma que tendrán que terminar tarde o temprano, tanto Grupo Pachuca como Grupo Orlegui. Ese es otro tema ya, el de la multipropiedad, pero cómo trabajan con sus equipos me parece que son un ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, el estilo de juego del que ya hablaba Hércules Gómez, ¿será un problema el estilo de juego de Coca, Hércules? ¿Y por qué? ¿Por qué consideras que no es el adecuado para la selección mexicana? Porque veo en Diego Coca sí un técnico que ha tenido éxito en el fútbol mexicano últimamente, pero a base a su juego defensivo, su juego o estilo pragmático. Y yo escuché mucha gente en este canal y en otros canales, otras televisoras, molestas con Tata Martino y su forma de jugarle a Argentina, que se murió de nada. Sí. Bueno, le estás pidiendo a Diego Coca que haga lo mismo con esa selección mexicana, que obligue a una selección, un jugador mexicano que es dotado técnicamente, atrevido ofensivamente, más de juego en el último tercio, no tanto de sacrificio y defender, hacer eso, ser un equipo pragmático, defender primero y luego vertical.
de repente jugar al pelotazo y cuando anote su gol, encerrarse. Yo no creo que es el estilo del prototípico mexicano. Entiendo lo que dice Mao, de bueno, hay que cambiar las cosas porque eso no te ha llevado, pero creo que en un proceso donde no tienes tiempo para trabajar es muy peligroso. Tiene México jugadores fuertes en defensa, como los que tenía Atlas, sobre todo sudamericanos, futbolistas veloces al contraataque, rematadores, como fue Julio Furch, por ejemplo. ¿Tiene algo así la selección mexicana como para replicar el éxito que fue además muy rápido del Atlas durante un año, Mau? En defensa va a tener a uno de los centrales con el que fue campeón, Diego Coca, Jesús Angulo. Físicamente, de buena presencia, va a tener a otro, como el Cachorro Montes. Laterales me parece que cuenta con varias opciones para practicar ese fútbol. Y adelante, bueno, pues lo que tiene en ese sentido, sin poder encontrar a un Quiñones o a un Furch, sí podrá tener. Es que sí tienen un Furch, sí tienen un Furch. Bueno, además a Furch. Claro, que si el propio. Tienen un Furch, tienen a Furch. Sí, hay que investigar ese caso, porque hasta donde yo sabía estaba detenido ese proceso de naturalización y todavía no lo tiene Julio Furch como tal, pero no estará tan lejos de tenerlo. Y seguramente Diego Coca dirá, y si he hecho mano del propio Julio Furch, que con la experiencia que tiene Diego Coca en el fútbol mexicano, sabrá cómo se pone la gente en nuestro país cuando se convoca un naturalizado. Somos, creo que, de los pocos países que se les ponen los pelos de punta cuando hay un naturalizado en su selección. Cierto. No sé por qué. Bueno, el tema del Piojo Herrera. El Piojo Herrera ha quedado otra vez desplazado por Coca en cuestión de semanas. Primero deja su puesto en Tigres para que se lo den a Diego Coca y después el puesto con el que soñaba el Piojo Herrera, que era el de la selección nacional, el primer de todos los candidatos, ¿no? El que levantó la mano y que también queda por segundo año relegado por parte de Diego Coca. El Piojo Herrera, Mau, se ha convertido en el peor enemigo. Sí, creo que el antecedente inmediato de Miguel con el equipo de Tigres no le ayudó para al final quedarse con la selección mexicana. A mí me da hasta cierto punto pena, porque conozco a Miguel, porque sé lo que trabaja Miguel, porque me parece que es de los pocos entrenadores claros y transparentes en este fútbol mexicano, con capacidad. Su paso por Tigres no fue bueno, todo lo contrario, y eso creo que al final le pasa factura. Todo parece indicar que Miguel va a terminar otra vez en la frontera, va a volver a dirigir al conjunto de Xolos. ¿Te puedo preguntar algo, Beri? Tú que seguramente no eres mal pensado. Fíjate la suerte de Grupo Caliente. No. Su técnico, o uno de los socios que maneja Diego Coca, que es representante de Diego Coca, logra que Diego Coca ahora es técnico de la selección nacional. Estás en el comité con votos, tienes 2 equipos. Y de repente, sí, comí. Uno que era candidato para la selección mexicana, te cae como tu propio entrenador o en un equipo que le falta dirección, que en los últimos años grandes jugadores, pero no tiene dirección y es pésimo el fútbol mexicano. Qué suerte, ¿no? Sí, no, y más que suerte, Mauricio y Hércules, es que cinismo, ¿no? Porque al final de cuentas, el gran problema del fútbol mexicano, el problema más allá que hablemos de ascensos, descensos, multipropiedades y todo lo que aqueja al fútbol mexicano, si hay un tema que hace particular al fútbol mexicano sobre todos los demás, es que los dueños, los equipos de la liga, son los que toman las decisiones en la selección nacional. No están separados el uno del otro, por lo tanto, hay un conflicto de intereses. Entonces, siempre ha sido la selección de Televisa. Después, para que TV Azteca también estuviera contenta y dejara de molestar, fue un poquito también la selección de TV Azteca. El fútbol mexicano pertenece, ¿no? O la selección mexicana siempre ha pertenecido a los dueños de los clubes del fútbol mexicano y no hay una separación como existe en todos los otros países. Y ese es el principal problema. Ese es el problema que va a seguir aquejando al fútbol mexicano. Entonces, las decisiones siempre se han tomado en el beneficio de los clubes de fútbol y no del fútbol mexicano. Y cuando hacen un comité, y es cuando hablo del cinismo,
y dicen, bueno, vamos a agarrar a América y a Chivas porque son los dos equipos pues, más populares del fútbol mexicano, y luego un representante de los dos grupos que va empujando más, ¿no? De los Martínez, que se salen del comité, el representante Orlegui, y dentro de todo que podrías justificar más o menos, metemos a Tijuana, ¿no? ¿Y Tijuana por qué? ¿No? ¿Qué está haciendo Tijuana en ese comité? Bueno, no era necesario, o sea, podían seleccionar con el dedazo a Coca, y la verdad no pasaba nada. Sería por lo menos menos cínico de lo que acabó siendo la selección de técnico nacional. ¿Fair play o no fair play, Hércules, ya para ir terminando? En cuanto a Tigres, Coca deja a Tigres, a tus queridos Tigres, votados como el equipo chico que son. Pregunto. No es equipo chico. Es un equipo que le pagó $4 millones. Y no es fair play lo de Diego Coca porque, ¿se acuerdan por qué salió de Atlas? Tenía una oferta muy importante en el viejo continente, quería ir al viejo continente. ¿Y dónde terminó? Terminó en el norte con Tigres en Monterrey. Salió de Atlas porque perdió y seguía perdiendo también. No, ahí tenía vida por siempre, es histórico en Atlas. Lo que le ha hecho a Tigres habla mal de Diego Coca, habla mal del proceso del fútbol mexicano y no es fair play. Yo no estoy de acuerdo. Pero es lo mismo que hizo Osorio con Sao Paulo, ¿no? Yo decía lo de Tigres, equipo chico, solo para calentar a Hércules, Mauricio. Lo mismo que hace cualquier empleado. Mauricio. Bueno, lo mismo que hizo Mauricio con Televisa y ESPN, por lo que estoy viendo, se fue por donde estaba el dinero. Bueno, ¿y cuál es Osorio el problema? dejó un equipo mucho más importante que el Sao Paulo para irse a la selección mexicana. Pero yo no sé por qué hacer tanto drama en esto. Cualquier empleado tiene todo el derecho. ¿Por qué? Cualquier empleado tiene todo el derecho de, si se le presenta una oferta de trabajo mejor, dar las gracias y entonces tomarla. No es de dar las gracias, tienes contrato. Sí, no es así, tienes contrato. Sí, contrato de exclusividad, contrato con una cláusula, sí. O contrato negociable. No hay cláusula, por eso tuvo que dar permiso Tigres. Bueno, entonces, si no hay cláusula, es un contrato negociable, como muchos, y el señor se puede ir porque le conviene más la otra oferta, tanto en lo personal como en lo laboral, como que en lo Tigres económico, dijo, lo que gracias, sea. pero te vas. Bueno, pues sí, me voy a donde yo quiero, se acabó. No sé por qué hacer tanto drama en esto, no entiendo. O sea, trasladémoslo a nuestra chamba también y a nuestros zapatos. O sea, si a ti te conviene una oferta de trabajo, pues vas a buscar tomarla. Es donde no hay fair play. Utilizaste a un equipo. Primero utilizaste a Atlas y luego utilizaste al fútbol europeo y luego a Tigres. Sí, quiero mañana ver, va a ser el tri. A ver, ¿qué dices cuando mañana es el tri? Quiero ver cuando mañana se acerque el equipo de la MLS de Las Vegas o de cualquier otra sede y te ofrezca ser GM por vida. Con un muy buen salario y es algo que te despierte tanta ilusión. Esto está grabando, y más que nunca porque va a estar en posibilidad de abrirse en cualquier momento. Y ESPN por vida. Y ESPN Plus. Así que a tu lado siempre, Mao. Veremos cómo empieza la era Diego Coca. Seguramente nos va a dar mucho de qué hablar. Esto fue Ahora Nunca. Gracias, Mau. Gracias, Hércules. Gracias. Y vamos a ver hasta cuándo dura el señor Diego Coca y Alejandro Irarrágorri.